unimos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, comencemos con la agenda. El principal ejecutivo de Luma, Wayne Stensby, hizo una presentación, una conferencia de prensa, ¿era? Sí. Y ya nos anuncia de que ellos podrían concluir su trabajo de mejor en 10 años. Sí, y más peligroso aún, Alfonso, la expresión velada de que se van a mover al gas natural, que es obviamente uno de los intereses que está detrás de estas dos matrices, Qantas y ATCO, que son empresas ligadas a los intereses del gas natural y que no vienen entonces a hacer la transformación del sistema eléctrico a la energía renovable, como dice la ley 17 sobre la política pública de la energía en Puerto Rico, que se supone que para el 2025 tengamos un 40% de generación de energía renovable y que para el 2050 un 100%. Así que las propias expresiones de Stensby no solamente están contradiciendo todas las promesas que hicieron Fermín Fontanés, Omar Marrero, Pierluisi y todos los acólitos, ¿verdad? Todos los voceros de Luma, de que Luma venía a corregir el sistema eléctrico, a fortalecerlo, a hacerlo confiable, resiliente. Ya ves, lo que nos estuvo diciendo Stensby ayer es básicamente agárrense que esto va a seguir igual, que va a tomar mucho tiempo en corregirse, y me pregunto yo entonces ¿para qué vinieron ellos? Porque si es un tiempo tan largo, con los fondos asignados por FEMA y por otros programas federales, la Autoridad de Energía Eléctrica lo hubiera podido hacer, y tal vez definitivamente antes que lo que está prometiendo Luma. Así que fíjate, Alfonso, que desde que se estudió el contrato de Luma se fue anticipando cómo toda esa cesión de poderes a esa empresa privada, que lo que tiene es ánimo de lucro, iba a ir trayendo consecuencias nefastas para Puerto Rico, y cómo el contrato, como no tiene garras para la fiscalización, permitiría que Luma hiciera con nuestro sistema eléctrico lo que le viniera en gana. Y de una venta pública de ese contrato, ¿verdad? De que íbamos a tener un sistema robusto, confiable, resiliente, energía barata para el desarrollo económico. Ahora, cada vez que hablan o cada vez que ejecutan algo, nos damos cuenta de que es todo lo contrario, es meramente todo lo que le convenga a Luma. Y eso pues tiene unas consecuencias muy drásticas para Puerto Rico. En primer término, obviamente afecta la calidad de vida y el crecimiento económico del país, y por el otro lado, realmente lo que propicia es que Luma se agencie todo ese dinero federal y que lo que llegue a la reconstrucción del sistema eléctrico sea realmente las migajas, se haga todo sal y agua, porque en toda esta cadena de intermediarios que hay, donde tú ves que los fondos los recibe la autoridad, pero se los pasa a Luma, y entonces Luma subcontrata a todas sus compañías matrices y afiliadas conforme lo dice el contrato. Pues cuando llegue el momento en que se vaya a poner un poste, vamos a ver que realmente ese poste salió a 10 veces el costo de lo que debió haber costado el poste. Bueno, ya vimos el convenio colectivo que le quieren imponer a los contratistas de Luma. Eso va dirigido obviamente a los locales para sacarlos del mercado, donde tienen que cumplir con unas condiciones que hacen que los costos laborales sean de 2 a 3 veces más caros que los costos laborales ordinarios aquí en Puerto Rico, con el ánimo de que no puedan competir con las matrices y las afiliadas de Luma, y entonces agenciarse todos esos contratos. Ellos van a decir, no, nosotros hicimos un proceso competitivo, pero es que nadie más aquí en Puerto Rico pudo competir, porque no podía sufragar esos costos. Así que esa conferencia de prensa, Alfonso, en un día donde se fue la luz a más de, por lo menos yo vi los datos de la autoridad, y llegó un momento en que había 150,000 clientes, y eso pues tú tienes que multiplicarlo por 3 o por 4, si quieres ser conservador por 3, si quieres ser un poquito más realista por 4, para que te salga entonces más de 500,000 de personas que no tenían energía eléctrica, un domingo por la tarde y por la noche,
donde uno está en la casa preparándose para la semana laboral, los estudiantes haciendo sus asignaciones y todo eso. Es una conferencia de prensa para que se aplaque la gente, para que la gente más o menos sepa que te tienes que aguantar, porque esto no va a mejorar, esto es para largo y esto va a ser más de lo mismo todos los días. Y desafortunadamente, Alfonso, el gobierno hay que echarlo a pérdida en todo este problema, porque evidentemente mientras haya una administración defensora y vocera de Luma, pues las acciones legislativas que se puedan tomar para corregir el destino del sistema energético de Puerto Rico pues tropiezan con la pared, y como la delegación del PNP no tiene tampoco la voluntad, son cómplices también de la administración del gobernador Pierluisi, pues no prestan sus votos para que se vaya por encima del veto. Y eso pues augura que si no nos tiramos a la calle, vamos a tener que mantenernos sufriendo con la ineficiencia de Luma hasta por lo menos el año 2024, cuando entre una nueva administración gubernamental, que sin duda va a haber un cambio de gobierno, porque la actitud de Pierluisi en este y en todos los otros issues es una actitud de suerte ahí, ¿verdad? Sálvese quien pueda, y protégete tú individualmente, que nadie te va a salvar si tú no haces nada individualmente. Así que el cuadro, Alfonso, es que las actividades concertadas que haga el pueblo son las únicas que van a resolver el problema. Te escuché hace unos minutos hablando de la convocatoria anónima del 15 de octubre. Yo tampoco sé quién está convocando, pero eso se puede hacer una bola de nieve. Así mismo pasó cuando Ricardo Rosselló. Fueron convocatorias espontáneas que luego se fueron uniendo organizaciones y realmente pues desembocó en lo que ya todos y todas conocemos. Así que yo me enfocaría en hacer una gran manifestación como la que se está hablando en las redes, para que el país, Estados Unidos y el planeta sepa los problemas que estamos confrontando aquí en Puerto Rico. Porque mira, Alfonso, esto es tan burdo, ¿verdad? Esta defensa de estos grandes intereses y esta defensa de los intereses del gas natural, que te escuchaba sobre el asunto del enfriamiento y de las tuberías de acceso del agua. Son realmente cosas absurdas en términos lógicos y de ingeniería. Yo no soy ingeniero, pero los números que tú tiraste evidentemente implican que alguien está mintiendo en este asunto del problema del sargazo. Y hemos mencionado ya en muchas otras ocasiones cómo el gobierno, en su afán de privatización, demoniza la empresa pública. Y ahora están demonizando a la generación. ¿Te has fijado que desde que entró Luma todos los problemas son de generación? Cuando antes eran de problemas de transmisión y distribución. Entonces por eso es que viene Luma, porque la transmisión y la distribución está malísima. Ahora, como Luma ya está instalada y empleando a muchos miembros de esa clase política corrupta, pues ahora es la generación, porque están precisamente en un proceso de privatización de la generación. Y si ya hemos tenido las experiencias de privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y todas fueron un desastre, y ya en menos de 3 meses nos hemos dado cuenta que Luma es un desastre, ¿cómo vamos a enfrentar como pueblo el que el gobierno quiera privatizar las plantas de energía eléctrica para entonces que todo el sistema eléctrico esté sujeto al ánimo de lucro, ¿verdad? Al ánimo de llenar las arcas de los accionistas de esas compañías, y que el pueblo se fastidie? Si me tengo que llevar la luz, pues me la llevo, y entonces a Juan del Pueblo que arree. Y hay la oportunidad, Alfonso, de paralizar esto, porque una acción concertada del pueblo para sacar a Luma va a enviar el mensaje correcto a esas plantas privatizadoras de que aquí no vamos a tolerar la conducta irresponsable, ilegal, porque la actuación de Luma en todo esto es ilegal, en términos de cómo ese contrato viola múltiples políticas públicas, derechos sindicales, derechos laborales, y cómo viola las políticas sobre los fondos públicos, que ahí lo ato con lo que también anunció el representante Luis Raúl Torres, de que le está pidiendo a la Contralora que intervenga. Y este tema ya lo habíamos tocado, porque efectivamente ya la oficina del Contralor dijo, no, perdóneme, yo tengo jurisdicción, porque no hay duda de que son fondos públicos, pero lo que tiene que hacer la Contralora es empezar a auditar, porque ya hay material para auditar. Acuérdate que Luma estuvo un año en la etapa de montar su negocio financiado con fondos públicos, que es la etapa inicial,
en donde dijeron que iban a gastar 138 millones y gastaron 168 millones, 30 millones adicionales por encima del presupuesto. ¿En qué gastaron eso? A mí me parece que la Contralora tiene la obligación de participar en ese proceso e investigar a fondo qué fue lo que pasó con ese trámite del contrato para salvaguardar los fondos públicos. Además, Alfonso, en este asunto tenemos la situación de que esto se va a repetir por 15 años. O sea, no es nada, ¿cómo te digo?, temporero, no es de ahora y que ya se acabó. Esto va a estar así por 15 años y si dejamos que Luma se mantenga con este espíritu de ocultación de la información, de falta de transparencia y de impunidad, lo que nos viene encima es una constante ola de aumentos en el costo de la energía eléctrica, porque uno de los problemas del contrato es que no tiene controles sobre los gastos que Luma puede incurrir, y al no tener controles, lo que Luma hace, mira, me pasé del presupuesto y va al negociado, y el negociado mira, ¿verdad? Te pasaste, pues vamos a aumentar la tarifa. Esa es la situación, que ni siquiera el negociado tiene las garras para decir, no, espérate, eso no procede, tú tienes que hacer ajustes en otros lados. Y dentro de esa circunstancia es urgente que la Contralora decrete un proceso de auditoría para esos fondos públicos y que luego, o sea, primero que lo haga lo más rápido posible y que luego refiera a las autoridades penales a todos los funcionarios que se excedieron en lo que es razonable en el uso y manejo de los fondos públicos conforme a las políticas de manejo de los fondos públicos. No es a la política de que cuando tú tienes el bolsillo lleno y vas y haces una fiesta e invitas a todo el mundo. No, aquí hay una reglamentación bien específica sobre el uso y manejo de los fondos públicos. ¿Te acuerdas que antes todo el mundo tenía un celular? Eso ya no se puede. Ya porque eso no es una política de prudencia con el uso de los fondos públicos. Y eso ya ha ido evolucionando para que el gobierno tenga una conciencia de que ese dinero no es de los funcionarios, que ese dinero son de los contribuyentes, es de los contribuyentes. Y eso es lo que tiene que Luma responder. ¿Qué hizo con los 168 millones? Esa es en la primera etapa, porque ya en la entrada en vigor del contrato suplementario, porque hay 3 etapas, la inicial, el suplementario y el contrato regular, ya tiene varias peticiones de aumento porque dice que se ha excedido en los gastos y las excusas que ha dado son ridículas. Así que yo creo que la Contralora que está ahí holding over, ¿verdad?, le haría un gran servicio al país si dice, espérate, ya esto de Luma apesta, me voy a meter, y que no necesita que hagan una querella a nadie, meramente con la apreciación de que hay una conducta irregular ahí, hay que intervenir, es su deber constitucional para preservar los fondos públicos, y esto es un contrato de 1.500 millones al año en su etapa regular, y también tenemos el asunto del Shared Service Agreement, que es el contrato de 58 millones, que es una actuación que el Centro para la Nueva Economía predijo, que es que el contrato permite rentas ocultas, ¿verdad? Que ellos se inventen negocios internos para tener más ganancias, y ahí tenemos ese Shared Service Agreement que le va a generar 58 millones de dólares adicionales. Licenciado, vamos a la Contralora. El representante Luis Raúl Torres está haciendo un llamado a la Contralora para que investigue, pero ¿habrá un ánimo de parte de la Contralora para investigar el contrato de Luma? ¿Y hay alguna manera de darle marcha atrás a ese contrato? Bueno, lo que pasa es que no es una cuestión de ánimo, es una cuestión de deber constitucional, y la Contraloría está adscrita a la rama legislativa, y si un legislador que preside una comisión que fiscaliza el sistema de energía eléctrica le pide a la Contralora que intervenga, ella no tiene otra alternativa, eso es un deber ministerial de ella. Y obviamente me parece que los hallazgos que se tengan, particularmente cuando Luma tenga que entregar la información, Alfonso, ahí vamos a ver información escandalosa de corrupción. Cuando ella tenga acceso a esa información, no tiene de otra, tiene que intervenir y hacer los referidos que correspondan. Otra cosa que puede pasar es que obviamente no le dé la prioridad o no tenga los recursos o arrastre los pies. Son muchas cosas que pueden pasar, pero deber ministerial y responsabilidad
legal la tiene la Contralora de intervenir y proteger, porque ya ese dinero se gastó y ahí es que ella puede intervenir. Ella no puede intervenir en lo que se va a gastar en el futuro. Y aunque esto de la Contralora no va a cancelar el contrato, sí va a sacar a la luz información para generar más presión política y legal para que se cancele el contrato. Porque obviamente el pueblo de Puerto Rico ha tenido mucho aguante siempre, ¿verdad? Y aquí yo creo que ya se está colmando la copa en términos del aguante que ha tenido el pueblo de Puerto Rico con este contrato, porque le vendieron unas expectativas. Es como con la Junta. Le vendieron unas expectativas y nada de eso se ha materializado y ya la popularidad de la Junta con el pueblo es cero. Y me parece que ya Luma llegó a ese nivel. Lo que falta es articular una respuesta en la calle de cómo se va a sacar a Luma eventualmente. Antes de concluir el diálogo, desde la semana pasada, el representante Tatito Hernández, presidente de la Cámara, lleva anunciando desde Washington que él iba a presentar un tipo de legislación o medida para bregar con el tema de la reestructuración de la deuda. Aparentemente lo tratará en las próximas horas. ¿Usted tiene alguna idea de por dónde viene? Bueno, primero yo creo que de entrada es un error legislar, cualquier cosa, legislar, sin que la Junta cumpla con los pilares, ¿verdad? Los principios fundamentales de la ley de retiro digno. La ley de retiro digno se está impugnando en el tribunal, pero el que el tribunal le anule no implica que la legislatura tenga que renunciar a los consensos a los cuales llegó sobre qué estaba dispuesta a aprobar en un plan de ajuste de deuda. Si la jueza anula la ley, como quiera la legislatura debe tener unos principios. Y en este proceso, pues Tatito tiene varias alternativas. El presidente Hernández Montañez tiene varias alternativas. Porque yo no he jugado bolitiollo con él, ¿verdad? Para decirle Tatito. Él podría plegarse a lo que dice la Junta y meramente aprobar el proyecto que le somete a la Junta. Yo no sé si su delegación va a aprobar eso, porque muchos de ellos han hecho pecho, ¿verdad? Diciendo que recortes ni un centavo. Y él ha mencionado, Hernández Montañez ha mencionado que él podría aprobar algo que implique recortes a las pensiones de más de $2,000, dejando desprotegido obviamente a las pensiones de más de $2,000. Pero ese no es el único issue que hay con el plan de ajuste de deuda. Los pensionados no son los únicos perjudicados, es el pueblo de Puerto Rico. Y hay dos aspectos principales. Ese plan paga deuda ilegal. Y si la legislatura legisla para que se apruebe el plan de ajuste de deuda, estaría avalando que se pague deuda ilegal. Entonces, si tú eres una persona que facilita el que se materialice un acto ilegal, tú que estudiaste Derecho, ¿verdad? Eso suena como que a participante, ¿verdad? A coautor de un delito. O sea, la legislatura se estaría haciendo cómplice de la Junta al pagar deuda ilegal. Y el otro issue que hay con el plan es la viabilidad, el asunto del feasibility. El feasibility del plan, la misma Junta dice que ya a mediados de la próxima década va a haber un problema financiero en el gobierno de Puerto Rico, que vamos a caer en otros déficits estructurales. Y entonces ahí no se va a poder pagar la deuda más las pensiones. Ahí el gobierno va a tener que escoger. Y si hay cualquier gobernador que tenga 2 centímetros de hemoglobina en la sangre, va a escoger a los pensionados. Por ende, se va a incurrir en otro impago. Y eso no lo dice Rolando Emanueli, ¿verdad? Como dice David Skill, uno de los más fervorosos opositores a la Junta. Eso lo dice Andrew Wolf, el economista principal de la Junta de Control Fiscal, el que hizo el plan fiscal, el que hizo el estudio de Kruger, donde se predijeron todas estas malignidades del sistema financiero de Puerto Rico y las medidas de austeridad que estamos sufriendo actualmente. Y eso realmente sería un acto irresponsable de la legislatura avalar un plan de ajuste de deuda que no es viable financieramente. Será llevarnos a lo más terrible. Alfonso, cuando se confirme este plan, se le va a asignar propiedad a muchos de esos créditos que se van a pagar poco a poco durante 30 años. Esa asignación de propiedad, que es lo que se llama en derecho de quiebras, es el asegurar esos créditos,
como una hipoteca, ¿verdad? Y la hipoteca está asegurada, la hipoteca asegura un crédito del banco y lo asegura con una propiedad, ¿verdad? Con la casa generalmente. El asegurar esos créditos hace que en una segunda quiebra no se puedan cambiar esos acuerdos, no se puedan modificar. Entonces, ¿qué resulta? Que en ese momento todo lo que esté asegurado está protegido y lo que no esté asegurado, como por ejemplo el asunto de los pensionados, no están asegurados, el asunto de los otros acreedores no asegurados que estén en ese momento como acreedores del gobierno, y el asunto de los servicios esenciales, en donde vamos a ver que van a imponer unos recortes al gobierno mucho más agresivos que lo que se están imponiendo actualmente para poder cumplir con esos acreedores. Entonces eso va a generar unas consecuencias socioeconómicas catastróficas para el pueblo de Puerto Rico. Y eso está al tiro de una piedra, ¿verdad? Una década pasa en un santiamén. Y eso la Junta lo sabe. Pero como ellos dicen que se van, y pues vendrán los gobiernos próximos de la colonia a bregar con ese problema, por eso a ellos no les importa, pero a la legislatura tiene que importarle. Y ahí es que yo creo que la legislatura comete un error al legislar de cualquier manera, sin que la Junta le explique, sin que la Junta traiga la información correcta de cómo es que va a manejar el asunto de la viabilidad del plan. Y la única manera de bregar con la viabilidad del plan, Alfonso, es recortando los bonos, dejar de pagar los bonos ilegales y llegando a unos nuevos acuerdos donde haya un pago de la deuda que sea sustentable. Y Martín Guzmán y el economista laureado con el premio Nobel Stiglitz han dicho que Puerto Rico no puede pagar más de 600 millones. Entonces ahora están ofreciendo pagar 1.500 millones. Si tú tomas el presupuesto... Más del doble. Sí, más del doble. Si tú tomas el presupuesto de Puerto Rico, que son 10.112 millones de dólares, y es uno de los presupuestos más altos que ha habido en Puerto Rico, y le restas 1.500 millones, ¿a quién vas a recortar? ¿A quién vas a impactar? ¿A educación? ¿A salud? ¿A la seguridad? Porque de algún lado tienes que sacarlo. Ahora mismo tú dices que para poder operar el gobierno necesitas 10.112 millones de dólares. Tú le restas 1.500 y te quedas por debajo de los 9.000. Y en ese sentido, Alfonso, alguien va a cogerse el golpe. Podría ser la Universidad de Puerto Rico, los municipios, el sistema de salud. Y eso a la Junta no le importa. Y entonces ahí es que uno dice... Vienen recortes, viene un impacto dramático en la prestación de los servicios esenciales. Y la gente, pues alguna gente lo está viendo ya cada vez más, porque ya esas medidas de austeridad han recaudado 8.000, 9.000 millones de dólares que están ahí en los bancos para pagarle a los acreedores. Pero eventualmente cuando haya que pagar la deuda, los recortes van a ser mucho más dramáticos. Y eso es lo que la legislatura no está mencionando, y no se puede uno enfocar solamente en uno de los issues. Hay varios issues. Yo creo que los principales son esos: los pensionados, el que se está pagando deuda ilegal y se están haciendo cómplices del pago de la deuda ilegal, y el que se está avalando un plan de ajuste de deuda que no es viable. Licenciado, antes de concluir, esta semana el gobernador de Puerto Rico se encontraba en Washington. Nos dice que hay reuniones en Casablanca para ver cómo el Departamento de Energía puede apoyar a Puerto Rico en su política, ¿no? de ir a generación renovable. Esto verdaderamente hay una probabilidad de que el gobierno federal haga una segunda inversión en Puerto Rico para estas plantas renovables, que no se privatizaron, hay que ser el dedo. O esto es simplemente el gobernador tirando una bolita de humo. Mira, Alfonso, si Estados Unidos no llega a un acuerdo en el Congreso durante este mes para elevar el techo de la deuda, es decir, el margen prestatario del gobierno federal, el gobierno federal va a incumplir con su deuda, que tiene una magnitud histórica. Y eso va a generar, dice Bloomberg, por ejemplo, que eso podría generar que se pierdan 6 millones de empleos. El gobierno tendría que cerrar
tendría que cerrar múltiples programas federales de ayuda a los marginados, a los desvalidos. Y el estar en esta etapa con una expectativa de que se puedan asignar más fondos federales no es realista. Y los republicanos están dispuestos a tirar el país por el precipicio antes de ceder a cualquier política de Biden que le permita un desahogo, ¿verdad?, ante el pueblo, que permita mejorar su numerito, su reputación. Y yo creo que Estados Unidos está enfocado, todas las fuerzas políticas están enfocadas, tú lo dijiste hace unos minutos, en esos proyectos de infraestructura, esas medidas de tratar de revitalizar la clase media norteamericana, crear más empleo, y los republicanos no quieren, porque no quieren darle ninguna oportunidad de crédito a Biden. Y el hecho de la deuda, que aquí nadie ha hablado sobre ese tema, de la deuda americana, pues podría dar al traste con cualquier gestión. Es más, si el problema de la deuda se agudiza en Estados Unidos, FEMA podría aguantar los fondos que supuestamente ha asignado, porque es que no tiene chavos para pagarlo. Así que hay toda una serie de problemas que para Estados Unidos son prioritarios. Tú sabes que la colonia está al final del rabo y hay que salvar otras partes de Estados Unidos antes que mirar para la colonia. Así que yo lo veo como improbable. Yo creo que eso es un esfuerzo de relaciones públicas, porque Luma no era la cheche de la película en términos de conocimiento y experiencia para gerenciar y para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Cuál es la asistencia técnica que hace falta del Departamento de Energía para ayudar a Puerto Rico en estos asuntos? Realmente me parece... Era internacional, como dijeron. Sí. Ese es parte de los argumentos de la venta al público de la gestión de Luma. Así que a mí me parece que eso no va para ningún lado. Lo que habría que hacer es proteger lo que ya se ha asignado y hay que protegerlo poniéndole controles o quitándoselo de las manos a Luma, porque Luma los va a despilfarrar. Si no tuvo ningún tipo de pudor con el dinero que se le asignó en la etapa inicial del contrato y en vez de los 138 millones presupuestados, gastó 168, imagínate lo que va a hacer con esos fondos federales. Licenciado, muchas gracias. Mientras estábamos dialogando, me informan que por lo menos acá en la región sur estamos con otro apagón más. Mira para allá. Y se supone que ya ha limpiado el sargazo, ¿no? Si fue el sargazo que tapó la tubería de menos de 1 pulgada. Sí, eso, sí, no hay que ser ingeniero para uno darse cuenta, con uno haber hecho un poquito de plomería en la casa, uno sabe que eso es imposible, pero... Bueno, me imagino que con un cepillito de dientes tú destapas un filtro que esté en una tubería de menos de 1 pulgada. Sí, pero con un gancho. Sí. Terrible. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, Alfonso. Que pase buen día. Buen día.